Listo, doctor. Listo, ahora sí. Bueno, entonces nuevamente comenzamos la clase de hoy. Por favor, en el momento en que espero que todo esto funcione bien, pero si hay alguna dificultad en el audio, es decir, que ustedes no me escuchan a mí o yo no los escucho bien a ustedes, entonces lo manifiestan, lo dicen. Quiero que hablen siempre en el curso, que participen en forma adecuada, por cierto, con buena voz, con buen volumen, para que podamos resolver. Y lo que yo estaba diciendo es que ya nosotros estamos en pleno viaje de trabajo, ¿no? Y que el personaje al que presenté en la clase anterior es Fray Servando Teresa de Mier. Y recuerdo que en la lectura llegamos hasta la página 6, terminamos la página 6, y como este relato es una especie de relato de aventuras, ¿no? Porque esa fue la vida de este Fray Servando Teresa de Mier, vamos a continuar la clase de hoy desde la página 7, ¿ya? Desde allí. Y ya ustedes saben que mi costumbre es leer. Creo que es mejor así porque si lo hiciera oralmente me olvidaría de algunas cosas, en fin. Acá hay un discurso. ¿Que puede haber erratas? Sí, ¿por qué no? Pero ahí estoy yo para corregir o para que ustedes también intervengan, aporten, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que este caso, el de Fray Servando Teresa de Mier, es un caso ciertamente ligado a nuestro curso, al curso hispanoamericano del 19. Es un hecho previo, pocos años antes de que comience el 19, ocurren estos hechos, ocurre este incidente que les conté con lujo de detalles. No solamente me basé en lo que decía yo por escrito, sino que además les conté que estábamos frente a un personaje extraordinario, ¿no? Y cuyo conocimiento creo que será de utilidad para ustedes. Entonces dije que después de terminar con la parte que corresponde a Fray Servando Teresa de Mier, quizá haremos un diálogo o alguna dinámica para que ustedes participen, pero les pido seguir con atención lo que yo voy diciendo, porque lo que he dicho está, diríamos, avalado en documentos, en cotejo de libros, etc., ¿no? Bien, seguimos entonces con Fray Servando Teresa de Mier al comenzar esta segunda semana de clases, ¿no? Entonces en la página 7 digo: en sus memorias, publicadas originalmente con el título de Apología, dice el poeta mexicano Luis G. Urbina. Esto es lo que dice Luis Urbina. Páginas hay que se podrían confundir con las de alguna novela picaresca española. Sin embargo, con un poco de atención, se ve que las observaciones todas están hechas sobre la realidad palpitante, y que cuanto allí se cuenta ha sido vivido, si bien nerviosa y exaltadamente, por un hombre altivo, tenaz, ingenioso, fecundo en recursos salvadores, audaz hasta la temeridad, inocente, a veces hasta la insensatez, pero sostenedor constante, paciente, inflexible de sus ideas, de sus derechos, y por encima, el primero de todos, el derecho a ser libre.
Allí termina la cita de Urbina y yo luego continúo. Ningún retrato mejor ni hecho con tan breves palabras como este. Todos los atributos anteriores pertenecen además a un hombre de letras, es decir, así como ustedes, que también son hombres y mujeres de letras. Todos los atributos anteriores pertenecen además a un hombre de letras que hizo del ejercicio de su pluma una labor constante en todos los países en los que vivió. En Londres, por ejemplo, se hizo amigo de Francisco Miranda. En esta ciudad escribía bajo los seudónimos de un americano y un caraqueño. ¿Y cómo estaba en Londres? Porque se había escapado de la prisión en la que estaba recluido en España, en Santander. Pero ya hemos visto en la clase anterior que alguien lo llamó, creo que fue el propio Urbina o otra persona, el deportista de la persecución. Esa fue su vida, practicar la persecución como un deporte, con ese espíritu jovial, con ese espíritu indoblegable. Muy bien. Y entonces estaba en Londres y se encontró con Miranda, y allí también escribía bajo los seudónimos de un americano, así, ¿no?, y un caraqueño republicano. Continúo. Estoy trazando el perfil de este hombre maravilloso, y ya vamos a ver a dónde llegamos. Jamás se dejó sobornar por nadie ni por nada. Estando en España, vea, ahora está en España, se unió al grupo de Francisco Javier Mina, con quien regresó a territorio mexicano para luchar por la independencia. Miren ustedes, este estaba en Londres, luego estaba en España, ahora está otra vez en México. Caray, qué hombre, ni ahora, ¿no? Miren esa fortaleza, cruzar el océano, una y otra vez. Entonces, estando en España, como decimos acá, se unió al grupo de Francisco Javier Mina, con quien regresó a territorio mexicano para luchar por la independencia. Porque igual que nosotros, los mexicanos también estaban todavía dominados por los españoles. Hecho prisionero nuevamente, estuvo 3 años en las cárceles de la Inquisición. Fíjense, lo metieron a la Inquisición. Ahí estuvo 3 años. Fue en estos años cuando escribió sus memorias. Las memorias son importantes. Fíjense, ya Vargas Llosa ya hizo sus memorias, ¿no? Que se llama El pez en el agua. Al quedar sin vigor el Tribunal del Santo Oficio, o sea que la Santa Inquisición se fue al diablo, la suprimieron por lo horrorosa que era, el padre Meyer fue trasladado a Cuba, de donde se fugó nuevamente, dirigiéndose ahora a los Estados Unidos. Vean cómo se pasaba de un país a otro. Al proclamarse Iturbide emperador, encontró a uno de sus más encarnizados enemigos en Fray Servando. La historia mexicana en ese sentido es un poco diferente a la nuestra, porque nosotros nos liberamos gracias a San Martín primero, gracias a Bolívar después. Incluso San Martín tuvo la idea de traer un príncipe europeo para comenzar, y quizá no hubiera sido un gesto o un hecho negativo, ¿no? Porque ya ven ustedes que en Europa siguen habiendo monarquías, incluso en España, donde deberían suprimirla por todos los abusos que ha causado, pero hay países como Dinamarca, Suecia, tienen sus reyes. Y hace algunos años, el año 10, recuerden ustedes, el rey
de Suecia le otorgó personalmente el premio Nobel de Literatura a don Mario Vargas Llosa. Muy bien, pero ¿qué ocurrió en México? En México, no conozco los detalles, pero en México de pronto trajeron un emperador, parece con esa misma esa perspectiva, con el ánimo de ser gobernados por un emperador y luego ya retomar su camino democrático, vamos a decirlo así. Y se proclamó entonces a Iturbide emperador. Y claro, como Teresa de Mier era un hombre que amaba la libertad, dice acá el texto al proclamarse Iturbide emperador, encontró a uno de sus más encarnizados enemigos en Fray Servando. En 1824, ahora ese año ya México estaba libre, miren lo que ocurre. En 1824, cuando el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, asumió el poder, le fue destinada una habitación en Palacio Nacional a Fray Servando. Fíjese cómo cambian las cosas. Antes lo perseguían y lo metían preso, pero como ahora ya llegó la independencia, el propio presidente le declaró una habitación en el Palacio Nacional. Bien merecido, mis queridos señores. 3 años después, en 1827, presintiendo que iba a morir, preparó él mismo con gran diligencia una ceremonia en la que le iban a ser impuestos los últimos sacramentos. Murió 15 días después de dicha ceremonia, pero ahí no logró terminar su largo peregrinar, porque a los 15 años de ocurrido su fallecimiento, desenterraron el cuerpo. Miren ustedes, qué historia tan increíble. Y vieron que estaba perfectamente momificado, así como los incas eran momificados, ¿no? Junto con otros cuerpos en las mismas condiciones, fue vendido. Miren ustedes, qué horror. Fue vendido a un cirquero que se dedicó a exhibir esas momias por todo el mundo. La última vez que se tuvo noticias de su paradero se encontraba en Argentina. Mire qué cosa tan irónica, ¿no? El hombre más ilustre, más digno, más luchador, es desenterrado de su tumba y como ven que está convertido en una momia, un cirquero lo compra como si fuera un objeto común y corriente y se lo lleva como parte de su espectáculo. Bien. Independientemente de los datos curiosos e incluso divertidos de que está plagada la vida de este personaje, es importante recalcar su afán de libertad, su patriotismo, la claridad de sus ideas y su desempeño en las letras, en el terreno de las letras. Bueno, acá hay una nota que ustedes la van a leer, pues si yo la leo, me distraigo y no se trata de eso. Pero ahí la nota 15 es muy importante, muy importante. Ya, después quizá volveremos sobre ella. Seguimos, pasamos ahora a la página 8. Dada la importancia y singularidad de la vida y de las aventuras políticas de Fray Servando, y a fin de propiciar un mayor conocimiento de este gran prócer de la independencia americana, transcribiremos el discurso que marcó un hito en la historia mexicana. O sea, que este es un discurso histórico, como la famosa Carta a los Españoles Americanos. Es de ese nivel. Estamos hablando de grandes hombres, ¿no? De grandes hispanoamericanos.
Entonces decimos acá, transcribiremos el discurso que marcó un hito en la historia mexicana y condenó a este religioso audaz en un incansable del deporte, debería decir, del deporte de la persecución, como lo denominó un escritor mexicano citado líneas atrás. Entonces vamos ahora a leer, por favor, el discurso que dio este Fray Servando cuando fue elegido diputado, ¿no?, al primer Congreso Constituyente. Fíjense las coincidencias. Ahora estos señoritos que están en el poder están, que la Constitución, que la Constitución. Estos señores no saben acaso que en el Perú hemos tenido como 10 constituciones y que ninguna se ha cumplido. Eso de la Asamblea Constituyente y todas esas son tonterías, son engaños, muchachos. Fíjense en Estados Unidos, ahí tienen. Juraron su constitución en 1776 y jamás la han vuelto a cambiar. ¿Qué han hecho? Han agregado contiendas. En cambio acá en este Perú, discúlpenme, estoy haciendo un paréntesis, pero creo que es necesario hacerlo. En este Perú en el que vivimos, cualquier hijo de vecino se cree capaz de convocar a una nueva asamblea constituyente, va a recaudar 2.000, 10.000 firmas. No firmen, señores. Y no le digo porque yo sea enemigo de este gobierno, ni tampoco amigo. Se lo digo porque es un gesto demagógico, porque ya hemos tenido, igual pasó con el Fujimori, también él hizo su constitución. Y antes también, ¿no?, Velasco, cayó Velasco, siguió Morales Bermúdez, convocó constitución, ahí también hubo un congreso. O sea que basta de congresos constituyentes. Este sí, este en el que participó nuestro querido Teresa Mier, este sí, era el primer congreso constituyente. Miren lo que dijo. Ahora, convoco a la clase, ya, que va a estar escuchando, porque se entiende que ya ustedes son jóvenes, instruidos, entre ellos creo que está el señor Rafael Medina, que si no me equivoco ha sido mi alumno antes, no estoy muy seguro. En todo caso, lo recuerdo con mucho afecto. Y bueno, ahora él está aquí, pero todos son bienvenidos, ¿no? ¿Cuántos alumnos tenemos en clase? Tenemos, a ver, conectados. ¿O se han escapado todos? 7 alumnos, no, tiene 7 alumnos. Hay alumnos. 7 bueno, estudiantes. 7 es buen número porque son los 7 días de la semana, ¿no? Muy bien. ¿Qué dijo? Miren, escuchen la prosa, ¿ya? Y por favor, y aquí yo tengo que declarar mi ignorancia. Hay frases que él pronuncia en latín. Quizá ustedes tampoco sepan latín. No tenían obligación de saberlo porque en los tiempos de ustedes no se ha dictado latín. O se dicta, creo, pero en forma muy, así muy esporádica, ¿no? Yo confesaré, por parte de mis pecados, que cuando era estudiante de literatura como ustedes, pero hace muchos años, sí teníamos un curso en latín. Pero no era muy regular, ¿no? Al final, poco es lo que me quedó de ese curso, ¿no? Entonces, va a haber expresiones en latín y les pido a ustedes, por favor, ¿no? Dentro del contexto se va a comprender, pero les pido ya como una tarea, que por supuesto recibirá una bonificación, porque no se olviden que cada vez que ustedes intervienen, y yo voy a anotar acá el nombre de ustedes mediante este recurso de lo que yo llamo, a mi manera, el bono académico,
¿no? Que es un punto, pongo ahí, pero ya lo hago una forma de cruz, así que ya saben. No será quizá para esta clase, sino para la siguiente. Mira, profesor, esta expresión significa tal cosa. No son muchas en realidad, son 1, 2, 3, 4 expresiones en latín, que están marcadas en negrita. Ustedes verán, ahí están en negrita, ¿no? Bueno, vamos a leer entonces, y ya saben que están invitados. Ahora, puede ser que entre ustedes haya alguien que sepa latín, entonces me dice, profesor, yo sé latín, se lo traduzco en este momento. Y por supuesto, en ese caso le ponemos un doble bono académico. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dijo el padre Meyer en ese primer congreso constituyente? Dijo lo siguiente: Señor, doy gracias al cielo por haberme restituido al seno de la patria al cabo de 27 años de una persecución, la más atroz, y de trabajos inmensos. Doy gracias al nuevo reino de León, donde nací, por haberme elevado al alto honor de ocupar un asiento en este augusto congreso. Doy gracias a BM, supongo que quiere decir vuestra majestad, y es posible que haya estado presente ese embajador, ¿no? O digo, ese emperador, que luego salió de mala manera, ¿no? Se tuvo que ir. Bueno, entonces sigo. Doy gracias a vuestra majestad por los generosos esfuerzos que hizo para sacarme de las garras del tirano de Ulúa, y las doy a todos mis caros paisanos por las atenciones y el aplauso con que me han recibido, y estoy lejos de merecer. Humilde, mi querido Fray Servando. Me alegraría tener el talento y la instrucción que se me atribuyen para corresponder a su concepto y sus esperanzas. Lo que ciertamente poseo es un patriotismo acendrado. Subrayen esa palabra acendrado, porque después la van a buscar en el diccionario. Lo que ciertamente poseo es un patriotismo acendrado. Mis escritos dan testimonio, y mi diestra estropeada es una prueba irrefragable. También subrayen eso de irrefragable. ¿Por qué dice y mi diestra estropeada? Porque probablemente en una de esas persecuciones, mi diestra, que es mi derecha, ¿no? Mi diestra estropeada. Quizás le dieron un mal golpe, o se quedó con el brazo un tanto maltratado. Lo dice, ¿no? Lo dice. Porque con tantas prisiones, imagínense, todas las torturas a las que lo habían sometido, por eso él dice, y mi diestra estropeada es una prueba irrefragable. Subrayen eso para que sepamos luego en su momento, se puede hacer una tarea. Bueno, y sigo. Y todavía, sí, ahí viene el primer latinismo. Y todavía si pergama dextra defendi posen etiam bac defensa fuisen. ¿Ven? Era un hombre tan culto que se daba el lujo de citar en latín. Y claro, los que estaban en el auditorio, como yo, nos quedábamos en la luna. Subrayen, porque ese es un primer. Y sigue nuestro querido Fray Servando, dice: temo haber llegado tarde y que los remedios sean tan difíciles como los males son graves. No obstante,
el emperador, sí estaba el emperador, se ha servido escucharme 2 horas y media y me ha prometido que cooperaría con todo su esfuerzo a cuantos medios se le propusiesen para el bien de nuestra patria. Yo estaba alarmado sobre la existencia de la representación nacional, pero me aseguró, pues acá voy a poner esto para que pueda yo verlos, leer, pero viéndolos, mirándolos, ¿no? ¿Qué pasa con Estrellita? Llega tarde Estrellita. Sí. Bueno, dice, temo haber llegado tarde, y no me refiero a Estrellita, y que los remedios sean tan difíciles como los males son graves. No obstante, el emperador, dice, se ha servido escucharme 2 horas y media y me ha prometido que cooperaría con todo su esfuerzo a cuantos medios se le propusiesen para el bien de nuestra patria. Yo estaba alarmado sobre la existencia de la representación nacional, sobre el cargo que tenía o sobre esa asamblea, pero me aseguró que cuanto se decía contra ella era una calumnia y que estaba resuelto a sostener al Congreso como la mejor áncora del imperio. Subrayen también áncora, por favor, ¿ya? Subrayen áncora. Estaba resuelto a sostener al Congreso como la mejor áncora del imperio. Y yo no pude ocultarle mis sentimientos patentes en mis escritos. Y de que el gobierno que nos convendría sería el republicano, bajo el cual está constituida toda la América del Sur y el resto del norte. Pero también le dije que no podía ni quería oponerme a lo que ya estaba hecho, siempre que se conservase el gobierno representativo y se nos rigiese con moderación y equidad. De otra suerte, él se perdería y yo sería su enemigo irreconciliable, porque no está en mi mano dejar de estarlo contra déspotas y tiranos. Sabría morir, pero no obedecerlos. Miren qué hombre tan fuerte, cómo le habla al propio emperador que está ahí. Claro, porque los mexicanos, como ya les indiqué, ellos trajeron un emperador para, bueno, tratar de que este emperador haga las cosas bien en este México que estaba comenzando así como nos estaban gateando, ¿no? Bueno, pero él le dice, de cara a cara al emperador, le dice, si usted deja de hacer lo que ha ofrecido hacer, a mí me va a tener como enemigo, dice, ¿no? Porque no está en mi mano dejar de estarlo contra déspotas y tiranos. Es decir, detesta a los déspotas y a los tiranos, y en nuestro continente los ha habido y los hay muchos, ¿no? Roguemos a Dios le inspire, nos mantenga no solo la independencia, ojo, miren acá la diferencia que hace entre independencia y libertad es muy interesante, y sobre eso me gustaría que ustedes también puedan pronunciarse, es decir, que no basta la independencia, sino también que es necesaria la libertad, porque ambos conceptos son complementarios, son matices diferentes. Le dice, roguemos a Dios, le inspire y nos mantenga no solo la independencia, sino la libertad. Independiente es Turquía, y les pone ejemplos, ¿ah? Les pone ejemplos.
independiente es Turquía, independiente es Berbería. Son países, Turquía es un país que existe hasta ahora, y ahora se da el lujo de mandarnos novelas por toneladas para que ustedes se distraigan. Berbería no sé si existe o ya no existe, pero en ese momento sí, ¿no? Estos países son independientes, pero, dice Fray, sus habitantes son esclavos. Qué curioso, ¿no? Nosotros no queremos la independencia por la independencia, sino la independencia por la libertad. Y pone un ejemplo. Qué tal orador tan convincente, tan argumentativo. Fíjense lo que dice. Una onza de oro es una cosa muy preciosa, pero si el que me la da me prohíbe el uso de ella en las cosas necesarias, lejos de ser un regalo, es un insulto, ¿no? Y tiene razón. Claro, si alguien, algún amigo me dice, toma Antonio, yo me llamo Antonio, toma Antonio, te regalo una onza de oro, pero eso sí, te prohíbo que la utilices en algo. No vayas a mandarle unas joyas a tu esposa. Te prohíbo. No. Entonces es como si no me hubiera dado nada, ¿no? Me ha regalado una onza, pero de oro, claro, pero no puedo hacer nada. Bueno, pero si el que me la da me prohíbe el uso de ellas en las cosas necesarias, lejos de ser regalo, es un insulto. Nosotros no hemos estado 11 años tiñendo con nuestra sangre los campos de Anáhuac para conseguir una independencia inútil. La libertad es la que queremos, y si no se nos cumple, la guerra aún no está concluida. Todos los héroes no han muerto, y no faltarán defensores de la patria. Y añadió, dándose un golpe en el pecho, ¿no? Él se da un golpe en el pecho y dice, si fractus ilabitur orbis, otro latinajo, tarea para ustedes, está en negrita. Ha terminado la página 8, nos vamos a la página 9, estamos en la página 9, que comienza también con un latinajo, se le dice, ¿no? O con una expresión en latín que dice impavidum feriem ruine, ¿no? Otro latinajo, otra tarea para ustedes, ¿ya? Entonces sigue todavía. Todo esto es discurso de Fray Servando. Dice, hoy me limitaré, Señor, a pedir solamente la restitución de mis libros, papeles, mapas, insignias doctorales. Los mexicanos en el año de 1794 me llenaron de imprecaciones creyendo que en un sermón había negado la tradición de Nuestra Señora de Guadalupe. Los engañaron. Tal no me había pasado por la imaginación. Expresamente protesto que predicaba para defenderla y realzarla. Y esta es una parte central, porque ahí es donde está la cuestión, ¿no? Recuerden ustedes todo esto desde el comienzo, ¿no? Que lo metieron preso después de ese sermón. Pero acá él se defiende. Él dice, yo no estaba ofendiendo a la Virgen de Guadalupe. Lo que yo estaba haciendo es defenderla y realzarla. Dice lo siguiente, acá está la parte central. Este es un maravilloso texto argumentativo. Y dice, lo que yo prediqué fue que la América
no más pecadora que el resto del mundo, no más pecadora que el resto del mundo, entró también en el plan de la redención del género humano, y que habiendo Jesucristo mandado a sus apóstoles a anunciar a toda criatura que estuviese bajo el cielo en el mundo entero, hasta lo último de la tierra, expresiones todas del Evangelio, precisamente debió venir, ahí repito, precisamente tachen, ahí se ha repetido, precisamente debió venir uno siquiera a la mitad del globo, a la mayor parte del mundo, a la parte, ahí también se repite a veces, a la mayor parte del mundo, que es la que nosotros habitamos, y como al que vino le llamaron los indios Santo Tomé, o sea, Santo Tomás, ¿no? Dije que fue el apóstol Santo Tomás. Este mismo ha sido el dictamen de muchos y gravísimos autores, aun arzobispos, obispos y cardenales, como tengo ya demostrado en mis escritos. A consecuencia, dije que la Virgen Santísima no aguardó para ser Señora nuestra y Madre a que pasaran 1600 años, sino que lo fue desde que lo comenzó a hacer de todos los cristianos. La misma Virgen, en su primer recado, habló así a Juan Diego: dirás al obispo que te envía la Madre del verdadero Dios, y quiero que se me edifique un templo en este lugar, desde donde muestre las antiguas entrañas de madre que yo conservo a la gente de tu linaje. Se pregunta el fray, ¿cuáles eran estas antiguas entrañas de madre que conservaba al linaje de los indios, si se había estado mirándolos bajar al infierno 16 sin echarles una ojeada de compasión hasta que vinieran a degollarlos y esclavizarlos, apóstoles de cimitarra? En acabando yo de predicar, los canónigos de Guadalupe me pidieron el sermón para archivarlo como una pieza erudita que hacía honor a las Américas, pero los regidores de la ciudad me dijeron no lo diese porque se trataría de imprimirlo. Me dijeron que no lo diese, ahí agréguenle un que, ¿no? Esto fue viernes, cuenta él, ¿no? Y ni entonces el sábado hubo escándalo o novedad alguna. Mas los españoles comenzaron a decir que yo había intentado quitarles la gloria de habernos traído el Evangelio, como si esa gloria fuese suya y no nuestra, pues fue de nuestros padres, gloria filiorum patres eorum, otro latinajo. También me acusaban de que así arruinaba los derechos del rey de España en las Américas, fundados en la predicación del Evangelio, como si el Evangelio de paz y libertad pudiera ser título de dominio, ¿no? Con esto, bueno, entonces ahí está, en esta parte, todo el discurso, ahí está, diríamos, ahí está la argumentación, el meollo de las ideas que plantea
Fray Servando Teresa de Mier, razón por la cual sus colegas, los religiosos, lo meten preso, ¿no? Lo meten preso, lo consideran que ha ofendido a la Virgen, y él se defiende acá, ¿no? ¿Y por qué lo encierran? ¿Por qué lo encierran después de este discurso? ¿Cuál es la razón de fondo? Como ustedes comprenderán, la razón de fondo es, bueno, simple y compleja. Con este discurso, ¿no?, como lo dice el propio Fray, él no está negando la existencia de la Virgen de Guadalupe, no. Eso no. Él dice, yo no niego a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Incluso en el texto que hemos leído, habla del propio Juan Diego, ¿no? Aunque en otra parte, bueno, se indica que la Virgen en realidad a quien le da las flores es a Santo Tomás. Pero su razonamiento es simple, fíjense ustedes. Si existe Dios, ¿no?, confiemos en que existe Dios. Si existe Dios y ese Dios razona y dice, bueno, voy a crear un mundo que va a ser redondo, que va a tener tales y cuales características, ¿no? Y claro, como Él es Dios, puede hacer ese mundo, ese globo terráqueo en el que vivimos todos nosotros. Ya, entonces, ahí está una primera idea. Existe el Dios. Ese Dios crea ese mundo. Pero parece, y ya el mundo comienza a funcionar, por supuesto, ya hay miles, millones de gente, ya el mundo está en movimiento. Y el mundo en movimiento es como una feria donde hay de todo, de lo bueno, de lo malo. Miren el Perú ahora, miren nomás ese horroroso Perú en el que vivimos. Por eso es bueno refrescar las mentes con estas ideas primigenias que ocurrieron hace siglos, pero que cobran vigencia, señores. Y esa no es culpa mía, esa es culpa de este sistema. Eso es culpa de todas aquellas personas o instituciones o empresas, qué sé yo, que han sido inconsecuentes. De manera que este bicentenario es, discúlpeme la expresión, con la expresión coloquial, este bicentenario está incompleto. Es un bicentenario bamba, dirían ustedes. ¿Porque acaso somos independientes? Formalmente sí, pero en el plano real, no. Bueno, seguimos con la argumentación. Ya, Dios crea el mundo. Supuestamente lo crea completo, redondo, ¿no?, con sus dos hemisferios, el hemisferio sur, el hemisferio norte, en forma de un globo inmenso. Y mire qué maravilla, ese globo se mueve permanentemente durante un día. Ahora que estamos en clase, ese globo está en movimiento. Y está en un movimiento altamente impresionante, para decirlo de esa manera. Está algo así como 100 kilómetros por hora. No es poca cosa, ¿no? Y entonces hoy estamos 19, ¿no? Son las 5:25, ¿correcto? Sí, 5:20, doctor. 5:20. Tenemos tiempo para razonar. Bueno, seguimos con lo de Fray Servando. Entonces Dios dice, caray, esta gente que yo creé, Adán y Eva, etc. Hay entre paréntesis, hay una buena novela de mi querida poeta Gioconda Belli que se llama El infinito
en la palma de mi mano. Vean esa novela, es muy hermosa, ¿no? Bueno, lo cierto es que según la versión que nos han transmitido por generaciones y generaciones, parece ser que los seres humanos, comenzando por nuestros primeros padres, que son Adán y Eva, no se portaron bien, no se portaron bien, comenzaron a matarse entre ellos, comenzando por Caín, es el primer asesino. ¿A quién asesina a Caín? A su hermano Abel. Miren, entonces Dios, yo supongo, ¿no?, se habría arrepentido en ese momento de haber creado a estos seres que eran capaces de llamar, en este caso, al fratricidio, porque fratricidio es matar al hermano. ¿Cuántas personas al día en Lima son asesinadas? ¿No? Piensen ustedes un poco. Entonces, ¿qué hace Dios ante esta situación? Como Él es Dios y todo lo puede, y tiene un hijo, y ese hijo es Jesucristo. Pero Dios hace también ese milagro de procrear este hijo. Claro, como Él es Dios y está en otra dimensión, busca a María y le dice: María, es su oración, ¿no? Lo cierto es que le sabe que María, he decidido que tú vas a engendrar a mi hijo, a Jesucristo, para que Jesucristo venga a resolver los problemas del mundo, porque ya a mí me duele la cabeza ahí en el reino celestial, estoy preocupado, ¿cómo es posible? Por eso voy a mandar a Cristo, y tú vas a ser la madre de ese Cristo. De manera que, bueno, lógico, ¿no? Si Dios viene y se le presenta a María, lógico, María dice: bueno, que se haga lo que su voluntad divina dispone. ¿Qué le iba a decir? Ella estaba casada con José. José tiene también que, diríamos, aceptar eso, ¿no? Aceptar eso, bueno, aceptar. Si Dios ha decidido así, si Dios te ha elegido, yo soy tu esposo, pero si Dios ha dicho, yo respeto esa decisión, y probablemente por esa razón Dios no consuma el matrimonio con María, la deja en estado de virginidad, la respeta, es su esposo, ¿no? Y por eso es que, esto es como un paréntesis, por eso es que José, el esposo legal de María, ¿ante quién iba a protestar? Ante nadie. ¿Quién le iba a hacer caso? Este es un loco, hubieran dicho, ¿no? Pero no, José respeta lo que Dios ha dispuesto con respecto a su esposa, la acompaña, ¿no?, en esa gestación de Cristo, que viene a salvar el mundo. Y por eso decía, haciendo una pequeño paréntesis, José, bueno, nace Jesús, y legalmente el padre es José, aunque ya sabemos que el padre verdadero es Dios. Y esto también usted sabe que esto es algo discutible, ¿no? Porque lo que discuten los judíos es que Cristo no es hijo de Dios. Se discute la condición, etc. Y se dice: no, José no es el padre verdadero. José será el padre putativo, es decir, el padre protector, ¿no? Y por eso es que a los que se llaman José, y ustedes lo saben como yo, a los que se llaman José le dicen Pepe, ¿no? Ahí está la explicación. A alguien que se llama José: hola Pepe. ¿Y de dónde diablos hay esta relación entre José y Pepe? Es que los teólogos de esa época, la gente de esa época, ¿no?, para referirse a José,
en vez de decirle a cada rato, tú eres el padre putativo, se limitan a tomar las dos primeras letras de las palabras, de ahí resulta Pepe, ¿no? Padre putativo, PP. Esa es la explicación, al margen, por cierto, de lo que estamos conversando. Ya lo saben ustedes, por eso a los José se le llama Pepe, ¿no? Padre putativo. O sea, Pepe son las siglas de la expresión padre putativo. Busquen también, por si tienen alguna duda, en el diccionario la palabra putativo, que no es mala palabra, no es mala palabra. Bueno, seguimos. Entonces, Dios envía, efectivamente, nace Cristo, ya ustedes saben, no lo voy a contar porque es una historia que ustedes la conocen mejor que yo. Lo cierto es que Cristo viene y comienza a predicar su doctrina. A los 30 años, ¿no? Nos dice la historia, Él comienza a predicar su doctrina, una doctrina para la salvación del mundo, ¿no? Y se reúne con un conjunto de personas, las cuales adquieren la condición de sus apóstoles. Son gente sencilla, humilde como él, Simón, que luego le llama Pedro, es un pescador, en fin, son gente, diríamos quizás sin oficio, ¿no? Claro, se reúnen alrededor de este Señor, de este hombre especial que era Cristo, que parece que tenía pues, muchísima más inteligencia incluso que el propio Fray Servando, y comienza a predicar esta religión, ¿no? Y claro, si Jesucristo era hijo de Dios y venía a predicar, era evidente que venía a predicar para todo el mundo. No solamente venía a predicar para los europeos o para los asiáticos, no. Venía a predicar para los habitantes de todo el mundo. De eso se vale. Ese es el argumento de Fray Servando. Porque Fray Servando, cuando defiende su tesis, dice eso. Si Cristo vino a salvar el mundo, vino a salvar a todo el mundo. ¿Por qué iba a dejar de lado al nuevo mundo, al continente, al último de ser descubierto? ¿Por qué lo iba a dejar? ¿Acaso ahí no había seres humanos? ¿Acaso nosotros estábamos fuera del plan de Dios? No podíamos estar fuera del plan de Dios. Y entonces por eso la Virgen vino, ¿no? La Virgen, según las afirmaciones. Y Jesucristo, según esta versión, le asignó a Santo Tomás la misión de venir a América. Lo distribuyó, pues. Él le dio tareas, ¿no? Antes de ser crucificado, miren cómo lo crucificaron a Jesucristo, él dio tareas. Y entonces a Santo Tomás le dio la tarea, le dijo, tú te vas a ir a un continente que está muy lejano. Bueno, ya sabría él cómo lo haría, ¿no? Como era Dios, probablemente lo desplazó, lo hizo desplazar. En esa época no había, bueno, había barcos, ¿no? Pero lo cierto es que, según esta versión, y tiene lógica, pues, ¿no? Entonces, la voz de Cristo, su plan de salvación, el plan de salvación de Cristo, se tuvo que conocer en todo el mundo. No solo en los continentes que estaban pegados ahí al lado de Europa. ¿Y nosotros qué? ¿No somos seres humanos? ¿Nosotros también no necesitamos ser salvados? ¿No? Y ese mensaje evangélico, ¿quién lo trajo? Santo Tomás. ¿Quién lo envió? Jesucristo. Y entonces se supone que Santo Tomás
predicó efectivamente, pero predicó en una época en que los aztecas estaban todavía en otro estadio cultural, no estaban todavía al nivel de intelectual, qué sé yo, emocional, de la gente de los otros continentes, que era gente que tenía ya, en la historia ya tenía más cantidad de años. Por eso es que a nuestro continente se le llama el continente nuevo, porque no había mucha gente, ¿no? Entonces llegó Santo Tomás, llegó a la zona de México y se dio cuenta pues que los mexicanos, los antiguos mexicanos, vivían en una suerte de sociedad primitiva, donde reinaba en fin, reinaba pues la diversión, las creencias comunes y corrientes, los mitos, el Popol Vuh, ¿no? Ellos estaban lejos en ese momento de comprender. Entonces, ¿qué hizo Santo Tomás? ¿Qué hizo incluso la Virgen? Se disfrazaron, adoptaron la forma del Quetzalcóatl, que es una divinidad del mundo azteca, que lo hemos dicho en la clase pasada. Y entonces, esa fue la argumentación de Fray Servando. Dijo, si Jesucristo trajo una revelación, una nueva verdad para el mundo, ¿por qué iba a excluir a América? No, no la excluyó. Tampoco la relegó. No, inmediatamente vino Santo Tomás y comenzó a predicar. Pero como encontró una sociedad todavía que estaba en pañales, una sociedad que estaba gateando, que no podía entender todavía la trascendencia de ese mensaje, entonces Santo Tomás optó por disfrazarse de divinidad azteca, ¿no? Y de esa manera, bueno, subsistió hasta que ya pasaron los siglos. Y en el siglo XVI llegan los mexicanos, llegan los conquistadores españoles, llegan a México. Siglo XVI, un poco antes que acá. Y quien conquista México, como ustedes saben, es Hernán Cortés. Y precisamente el padre Fray Servando Teresa de Mier, que era conocido como un brillante teólogo, es a él a quien le encargan el discurso en homenaje, imagínense, a Hernán Cortés, que le había cortado la cabeza a los mexicanos. Pero así es el mundo, ¿no? Entonces, escucharon a hablar a Fray Servando en ese discurso de homenaje a Cortés. Caramba, este es un hombre brillante. Entonces hay que encargarle a él el siguiente discurso que será sobre la Virgen de Guadalupe. Bueno, y ya conocieron. Entonces, ¿qué hizo con toda esta argumentación imbatible nuestro querido Fray Servando? Lo que hizo es demostrarles a los españoles que ellos que ellos no eran los primeros en traer la versión del Evangelio a México, que antes que ellos, muchos, miles de años antes, ya la verdad traída por Cristo ya estaba aquí, en forma, si se quiere, misteriosa o en forma implícita, pero ya estaba, ¿no? Entonces con eso le quitó el piso, pues, porque los españoles, tanto los que conquistaron México como los que conquistaron el Perú, nos vinieron con el cuento chino de que ellos venían
a traernos la revelación divina, la doctrina de Cristo, cuando en realidad lo que vinieron fue a explotarnos, como ustedes muy bien saben. Cuando a lo que vinieron es, por ejemplo, en el caso del Perú, mataron a Atahualpa. Mataron a Atahualpa. Entonces, eso de que ellos, los españoles, trajeron la verdad de Jesucristo es una falsedad. Se los demostró con su razonamiento argumentativo, con su mente brillante, se las trajo abajo, ¿no? Entonces ya la gente comenzó a pensar, dijo, sí, tiene razón. Y claro, por eso lo metieron preso, porque les quitó el argumento, les demostró a todos que los españoles no eran los pioneros, que ellos no fueron los primeros que trajeron la religión católica, que antes ya lo había hecho Santo Tomás. ¿Por qué? Para cumplir con la decisión de Cristo, y que por tanto ya nosotros estábamos salvados muchos siglos antes que llegaron los españoles, que más bien los españoles llegaron a explotarnos, a dominarnos, a conquistarnos, a matar a nuestros soberanos, a masacrar a Túpac Amaru II, a cometer crímenes al por mayor y al por menor, incluso para el caso peruano, pero también para el mexicano, quizá en menor medida. Siendo el ejemplo de Estados Unidos, también trajeron esclavos a nuestro país. Y en nuestro país hay una buena cantidad de personas que proceden de ese planeta, de ese continente, ¿no? Que ahora eufemísticamente los llamamos los afrodescendientes, y nos ha desantado. No, son negros, ¿no? Soy negro, y ser negro no es, señores, ninguna afrenta. Por algo el sol a unos los volvió rubios, a otros los volvió medios amarillos, a nosotros nos puso el color cobrizo, y a la gente de África, quizá por el calor, les dio una piel negra, ¿no? Esos son, entonces los dejó sin piso, les desbarató el guión, ¿no? Les desbarató la ideología, claro, se dieron cuenta. Entonces esos reyes no tenían ningún derecho de estar ahí, no habían tenido a lo largo de los siglos ningún derecho de explotarnos como lo hicieron, de degradarnos, de hacer lo que pasó en el Perú, que nos volvimos una ciudad discriminatoria hasta el día de hoy. Trajeron abajo todo lo que había construido los incas en el Tahuantinsuyo y formaron una sociedad piramidal. ¿Quién estaba arriba? Era cúspide de la pirámide, el virrey. El rey nunca vino acá. Nunca vino acá. Pero en abrazo virrey, por favor. Y después del virrey, los nobles españoles, los hispanos, los religiosos, el arzobispo, el obispo, ¿no? Toda esa cantidad de gente rica en dineros, en apellidos, en títulos nobiliarios. Y luego, ¿qué venía? Claro, estaban los indios, los que eran dueños de ese territorio y a quienes se les había quitado ese territorio, ¿no? Se les había denigrado, de manera que decir indio de M resultó siendo un insulto, y lo es hasta ahora, ¿no? Indio de M.
porque hasta en eso fuimos desafortunados, como ya lo dije en una clase anterior, ¿no? Como el nombre de nuestro continente también es producto de un equívoco, porque quien descubrió el continente fue Colón, no fue Américo Vespucio. Sin embargo, quedó para la posteridad en forma oficial el nombre de América para este continente que es inmenso, ¿no? Tiene América del Norte, América del Centro, América del Sur, y hasta hay una cuarta América, que es la América del Caribe, ¿no? Hasta en eso fuimos desafortunados. Y luego, peor, porque resulta que en los tiempos actuales, moviéndonos en el plano mundial, ¿no? Resulta que los europeos, y esto promovido por un propio gringo, total que los gringos de Estados Unidos, ellos son los únicos americanos. Se han apropiado incluso del nombre del continente. ¿Y qué somos nosotros? ¿Cómo nos identifican? Bueno, los hispanoamericanos, me parece que es algo más o menos decente. Pero allá me comencé a escuchar que dice, los iberoamericanos. ¿Por qué iberoamericanos? ¿Por qué? Quedémonos con hispanoamericanos. Pero en el mundo de los insultos, que es un mundo muy dinámico, ¿cómo nos dicen? Sudacas. Así lo dicen. Sudacas. Despectivamente. ¿Se dan cuenta? Después que durante siglos alimentamos, llenamos las arcas. Pero ese es entonces el papel de nuestro querido Fray Servando, haber desenmascarado esa ideología, ¿no? De haber dejado sin piso a los reyes hispanos, de haberles quitado el supuesto derecho de convertirse en los dueños de nuestro continente. Y ya claro, luego viene la carta a los españoles americanos, donde mi querido Juan Pablo Vizcardo y Juan dice, la única solución para este problema es la independencia de América. Pero ya Túpac Amaru había dado su vida, porque los seres humanos necesitamos la libertad, la independencia, como dice nuestro querido Fray Servando, ¿no? Entonces él lo dejó sin piso. Entonces ante ya toda la humanidad, ante el mundo conocido de entonces, ya quedó en evidencia, ¿no?, que los españoles no habían venido sino a explotarnos, a dominarnos, a denigrarnos, a empobrecernos, a sacarnos la mugre, a llevarse nuestras riquezas, a imponernos el español en el cual me estoy expresando, idioma al que yo quiero mucho, aunque es un idioma europeo, pero ese fue el idioma. ¿Qué hubiera pasado si los europeos nos hubieran dejado desarrollarnos solos? No lo sabemos. Quizá hablaríamos en otra lengua, pero en fin, ya pasó. Pero yo el español lo siento como, aunque sea de Europa, ahora lo siento mío, porque expreso mis sentimientos en español. Lamentablemente, no sé hablar quechua, y eso yo lo vivo como una carencia. ¿Quiénes fueron los culpables? Los españoles. ¿Por qué? Porque discriminaron. Porque ustedes saben que en el mundo de hoy, el que habla español en este país tiene acceso a todos sus derechos. En cambio el indígena, que no sabe quechua, que solo sabe aymara, está marginado, se le mira mal, ocupa lo peor. Eso es lo que trajo la cultura occidental. Esa era la verdad de Cristo. ¡Falso! Era la ideología del capitalismo europeo, el eurocentrismo, ¿no? Y por eso he querido
diríamos, insistir mucho en este punto porque me ha parecido fundamental. Ahora sí, por favor, me gustaría escuchar algunas preguntas o en todo caso oír algunos aportes de ustedes. ¿Qué les suscita a ustedes? Bendito sea Dios. La figura, lo que hizo, lo que pensó, lo que expresó nuestro querido Fray Servando Teresa de Meyer, porque en la próxima clase vamos a hablar, no, la historia es irónica también, hablaremos de un tema para que se vea cómo de alguna manera siempre el que, como se dice, el que la hace, la paga. El siguiente episodio será el de la invasión napoleónica a la monarquía española. Es decir, la misma, vamos a decir, la misma maldad que ellos hicieron en nuestro continente, de norte a sur. La misma maldad, la misma catástrofe también les cayó a ellos cuando en 1808, es decir, ya en pleno siglo XIX, ya nos acercamos a nuestro siglo literariamente hablando, allí de pronto el mundo se les vino abajo, porque alguien más poderoso que ellos, que eran muy poderosos, les hizo tragar el polvo de la derrota, ¿no? Eso lo veremos en la próxima clase. Ahora, en los minutos que nos quedan, quiero escuchar voces, opiniones, aportes, preguntas, comentarios. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo lo que hemos dicho durante esta clase? A ver, pues, jóvenes pensantes, futuros dirigentes de San Marcos, quizá alguno de ustedes llegará a ser presidente de la República, o senador, ¿no? O miembro de la Asamblea Constituyente. Los reto a que ustedes ahora hablen. Yo ya hablé bastante, ya razoné. Esa es la función de un curso universitario, ¿no? Pensar, razonar, reflexionar, argumentar, porque nuestra situación no es nada grata, peor ahora con esto del COVID-19, con esto de la pandemia. Quizá estaremos pagando, ¿qué pecados? ¿No? El pecado quizá, por ejemplo, de no hablar en clase. Ese pecado estamos pagando. Así me lo ha dicho alguien de muy buena fuente, que va a venir otra ola para todos aquellos alumnos que no hablan en clase. ¿Quiénes están en clase? A ver, vamos a ver. ¿Me puede dar los nombres, por favor? Sí, doctor, con todo gusto. A ver. Deme un segundo, ya le digo. Vamos a tomar nota, por lo menos, de los que han venido, y algunos de ellos tendrán la amabilidad. Sí, el señor Ventura. El señor Ventura. La señorita Estrellita del Cielo. Estrellita, qué lindo nombre. El señor perdón, Estrellita del Cielo, pero su apellido. Sí, espérenme, es que yo los puedo ver así. El apellido lo tiene en la lista que le he puesto ahí en el... Ahí está, ¿no? No, ya. Estrellita sí. Ha venido, llegó tarde, pero bueno, como es Estrellita hay que perdonar. Está el señor Díaz, Ventura, ¿quién más está? El señor Díaz Bonilla. Díaz Bonilla. Sí, el señor Guevara. Perdón, pero no sé, Díaz Bonilla. El señor Luego Guevara. está el señor Guevara, ¿no? Sí, la señorita Juárez. La señorita Juárez. Sí. ¿Quién más? El señor Villanueva. El señor Villanueva. El señor Medina. El señor Medina. El señor Minaya. El señor Medina. Y el señor Minaya. El señor Minaya y la señorita Ortega Malqui.
Y la señorita, Ortega Malqui, que se ha incorporado hoy y ya la matriculé en el aula virtual. ya. Entonces tenemos acá, voy a poner acá ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jóvenes, ya. Entonces voy a pedirle como algo especial, y de paso quiero confirmar este dato, puede ser que me haya equivocado, pero me haya equivocado o no me haya equivocado, en ambos casos, sí es pertinente lo que voy a pedir. Sí es pertinente lo que yo pediré. Tengo derecho, soy el profesor. Soy un hincha de Fray Servando, como ya se han dado cuenta, así como soy hincha de Vallejo, y bueno, de tantos literatos que hay. Incluso soy hincha de ustedes, que vienen a clases, ¿no? Que me honran con su presencia. Eso lo digo en serio, me honran con su presencia. Es muy grato para mí que ustedes estén aquí y bueno, estamos tratando, ¿no? Ya. Entonces, a ver, voy a pedirle al señor Medina Llanos, Rafael, algún comentario sobre lo que hemos trabajado hoy día, sobre el tema que hemos desarrollado, porque él figura como una de las personas que está presente, que es el señor Medina Llanos. Señor Medina Llanos, le agradecería que nos haga llegar algún comentario, algún aporte, alguna reflexión, algún... Ok, profesor. Sí, lo escucho. Mire, a mí me inspira bastante respeto, admiración, la importancia que tiene para nosotros, los que ya vivimos en el siglo XXI, conocer muy de cerca estos acontecimientos. Ajá. Porque en esos momentos o en esos tiempos de la historia, realmente en la parte que nos toca, que es como decir el 50%, entre comillas, ¿no?, de nuestro legado, muy aproximadamente, ya que el otro 50% es el legado de los incas o bueno, de los países, los grupos étnicos originarios de acá. Ese mundo estaba convulsionado porque la tecnología estaba creciendo en los precisamente contendores de España, llámese Inglaterra, llámese Portugal, llámese Francia, y ellos estaban obteniendo mucho dinero y muchas ganancias en el comercio, pero también tenían otra fuente, que son las guerras. A las tierras. Entonces, esas dos situaciones y el incremento de la tecnología hacía que hubiera necesidad de cambio, y un cambio radical. Los españoles optaron por su camino, pero con retraso. ¿Y qué pasa? Que cuando ocurrió esta actitud aventurera de venir a América y apoderarse a la mala de nuestros territorios, pues finalmente dejaron un legado, y ese legado de alguna forma ayudó a confluir o a construir, si se quiere, pero con una injusta repartición y un injusto trato hacia los pueblos nativos. Sin embargo, este prominente hombre que estamos ahora analizando el discurso, Fray Servando Teresa de Mier, en lugar de tener una actitud de odio, de revanchismo, o sea, una subversión descontrolada, fundamentalmente de violencia y de odio, más bien tiene una prédica de, por así decirlo, restablecimiento de la justicia o reconocimiento de la justicia en base al mismo cristianismo que apelaban los invasores. Entonces es un discurso más bien de reconciliación o de que la sociedad se vuelva mejor, y no es hecha con un tono ni amenazante ni guerrero, sino más bien dentro de los mismos conceptos cristianos que en ese tiempo predominaron.
Entonces, es importante que uno pueda admirar, digamos, la base o los fundamentos de parte de nuestro legado, que es el legado español, porque no podemos rechazar a unos y favorecer a otros. Nuestro legado es de los dos. Es como si mi padre fuera de un tipo y mi madre de otro. Yo no voy a rechazar a uno u otro. Debo amar a los dos. Debo aprender quechua seguramente. Debo amar mucho esa parte del legado, pero también la otra, sin descuidarla, para que la sociedad sea más igualitaria y no haya ni prejuicios raciales ni exclusiones, sino más bien sea una sociedad inclusiva, donde pueda haber oportunidades para todos. Muy bien, brillante su exposición, señor Medina Llanos, Rafael, digna de un alumno universitario, pensante. Le agradezco por su participación, creo que usted ha dado la pauta, ha dado el tono de lo que debemos conversar ahora. Y como usted bien dice, ¿no? Hay que integrar, hay que tratar de integrarnos, ¿no? Efectivamente, como yo le digo, yo francamente recién, porque hemos sido víctimas de un sistema educativo que no nos enseñó a pensar adecuadamente. Un sistema educativo más bien que nos imbuyó la ideología de la dominación, ¿no? A pesar que ya ven ustedes en el pasado, hubo gente que razonó, que pensó, que le dio la vuelta completa a estos supuestos reyes de aquí y de allá. Les dio una lección, y les dio una lección con su propia arma, con su supuesta arma, la verdad evangélica. Es decir, hizo polvo, ¿se da cuenta? La importancia de las ideas, la importancia de buscar la verdad como la buscó este señor, razón por la cual sufrió muchas persecuciones. Por eso le llamaban el deportista de la persecución. Muchas gracias, señor Medina Llanos, por su intervención. Le agradezco. Y yo no sé si alguien más quiere participar. ¿Alguna idea más? El señor Ventura quiere participar, doctor. El señor Ventura quiere participar. Con todo gusto, señor Ventura. Sí, buenas tardes, casi buenas noches a todos los compañeros. Mi opinión es simpatizar con la del compañero que me ha precedido. Me sorprende cómo este autor va a colocar este discurso religioso diciendo que así como Jesús había mandado a sus discípulos por todo el mundo para utilizar su palabra, también pudo haber llegado aquí a América. De esta manera, al menos yo lo interpreto, que se intenta colocar a nuestro pasado indígena, al pasado indígena de cierta parte del Perú al menos, en un contexto ya occidental y dentro de un marco donde la mayoría de asistentes son hispanos, o al menos han tenido una educación occidental más que americana, más hispana, más que americana, perdón. Hacer sentir un sentimiento de culpa o al menos de intriga acerca de si lo que han hecho los ancestros de los españoles, es decir, la conquista, ha sido correcto, si es que los valores cristianos de educación, de evangelización se han venido cumpliendo en esos años. Porque a mí me llamó mucho la atención fue cómo sitúa el autor estas categorías religiosas en el pasado del Perú, del pasado americano, en México sobre todo. Muchas gracias, señor Ventura Chira. Gracias por su intervención. Ya saben ustedes,
vamos a seguir trabajando en esa línea. Acabamos de, enhorabuena creo, de rematar el caso de Fray Servando. Me interesaba mucho que ustedes conocieran esto, seguro que no lo conocían. También se debió ver, aunque esto ya no va a ser posible, pero sí también hay otro hecho ligado a todos estos hechos, ¿no?, que hablan bien de nuestros antepasados, ¿no?, que es el caso de la expulsión de los jesuitas. Casualmente uno de los expulsados fue Vizcarra de Guzmán, ¿no? Ese es otro capítulo, léanlo en todo caso, ahí están los materiales. De acuerdo a nuestro programa, sí, ya la próxima clase ya vamos a comenzar ya a entrar a la literatura, ¿no?, porque hemos desarrollado todos los temas que corresponden. Nos falta solo un tema, corresponde a la primera, que es la invasión napoleónica a España. Este es algo muy simpático también. Pero en fin, si tienen algún dato para la próxima, alguna inquietud, con todo gusto. Hemos terminado hoy la clase, les agradezco por su asistencia, a quienes han participado, y ya les he puesto el bono, ¿no?, tanto al señor Medina como al señor Ventura. Ambos están con su respectivo bono, ¿no?, con su intervención, y espero que todos, tengan esa actitud, profesor, dialogante. Dígame. disculpe, he llegado tarde hoy y quería decirle que es que mi horario tengo 2 cursos hoy y están muy pegados. Sí. Y mi profesor del curso anterior siempre se pasa unos minutos. Entonces, en ese sentido yo quería pedirle por favor que me comprenda si es que tardo, porque el profesor de mi clase anterior siempre nos deja como un trabajo y tengo que esperar mi turno para responderle, entonces no puedo salirme de la clase anterior. Perfecto, la Y señorita por eso que Estrellita del quizá me Cielo, paso minutos la señorita en Estrellita del algunas Cielo, clases. Luna Montoya, hay que tomar en cuenta eso. ¿Cómo se apellida? Ella se apellida Luna Montoya, Estrellita del Cielo. Ah, ya, es la famosa señorita Estrellita. Hay que es... tomar en cuenta eso para no ponerle Ya, tardanza. entonces acá vamos que tiene una tardanza justificada, así es, sí, porque está en otro sí. curso. Sí, pues pasan esas cosas. Sí, ¿no? nosotros nos pasa igual, porque usted tiene el curso anterior y este. No todos los profesores a veces somos tolerantes o intolerantes. En fin, yo soy una persona dialogante, porque a mí me gusta que mis alumnos vengan, participen, se nutran de ideas, aprendan, ¿no?, se fogueen. Para eso hago la cabeza así. No cree que es fácil hacerlo así, ¿no?, descargar toda esa energía. Pero así tiene que ser. Así es el mundo en el que estamos, ¿no? Y por eso me felicito a mí mismo de esta asistencia. Está usted disculpada, señorita Estrellita. Si usted va a tener ese problema, pues claro, no, ya lo dijo. Sin otra oportunidad usted llega o nos manifiesta o usted reitera, dice siempre tengo este problema o casi siempre. Bueno, vamos a tomar en cuenta, pero que sea eso un motivo para el que usted de todas maneras intervenga, ¿ya? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos ustedes, muy buenas tardes a todos los alumnos amarequinos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta la próxima clase. Gracias. Hasta la próxima.